Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso, así que hoy vamos a aprender a cuidar la alimentación de toda la familia. Si ustedes son de aquellos que no ponen bien los alimentos bien en conserva, si algunos de ustedes ven un tomate que de un lado ya fue afectado y dicen, déjame cortarlo de este lado y utilizar la otra parte. Ups, no. Hoy vamos a aprender aquí con nuestra invitada, la doctora Mercedes Luciano, nutrióloga. Doctora, buenos días. Buenos días, Nashira. Ay, déjame cortarle este chin, doctora, que se dañó y déjame utilizar la otra parte. Ups. Ay, doctora. Le he dado duro, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar para que usted pueda abundarnos qué es el botulismo alimentario. El botulismo alimentario es una intoxicación que se produce por una toxina producida en los alimentos por una bacteria. Esta toxina va a contaminar los alimentos cuando los alimentos son mal envasados. Por ejemplo, una persona en la casa cuece unos alimentos, hablando las madres principalmente, que hablan habichuelas, le pican algún condimento con un cuchillo que ya quizás han picado, por ejemplo, un queso o han picado una carne, y con el mismo cuchillo sin desinfectarlo, contamina el alimento. Entonces ahí se produce una contaminación cruzada y puede crecer esta bacteria. ¿Pero qué lo produce, doctora? El Clostridium botulinum. Okay. Entonces, ese Clostridium es un bacilo, es una bacteria. Produce la toxina. Esa toxina va a crecer en todos los alimentos que caiga y que encuentre un caldo de cultivo adecuado para ella desarrollarse. El caldo de cultivo y la temperatura adecuada. A veces con los apagones que se dan en nuestro país, los alimentos no se conservan a la temperatura que deben conservarse siempre. Eso es en el caso de los productos en conserva que se preparan en la casa. Entonces, cuando estos alimentos se le baja la temperatura, si tiene la contaminación de la bacteria, le da posibilidad para que la bacteria crezca y se desarrolle. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas de una persona que no guarde bien estos alimentos, doctora? Bueno, los síntomas son variados. Puede ir desde vómitos, diarrea, náuseas, vértigos, parestesias, o sea, adormecimiento de las extremidades, fasciculaciones, hasta llegar a un paro respiratorio. Ups. ¿Cómo trataríamos el botulismo alimentario a una persona que le ha dado una alergia o alguno de los síntomas que usted acaba de mencionar? Bueno, eso va a depender de la gravedad del caso. Hay algunos pacientes que cuando llegan a afectarle los nervios que inervan el diafragma y los músculos respiratorios, se deben poner ya en ventilación mecánica asistida. Entonces se le suministra una antitoxina botulínica, que es lo que va a mejorar el cuadro del paciente. Produce una mortalidad en un 5% de la población que es afectada por ello. Doctora, al principio cuando comenzamos la sección que explicaba cuando una persona ve un tomate de un lado que está podrido o un jamón que de una parte está un poco babosa y cortan esa parte, ¿están eliminando esa parte dañada o todo el alimento está contaminado? Todo el alimento está contaminado. Por ejemplo, cuando a una persona le da gangrena en una pierna, la persona comienza a tener síntomas, náuseas, fiebres, porque toda la toxina se esparce por todo el organismo. A una persona le amputan la pierna y le dan medicamento para contrarrestar los efectos que ya ha producido esa toxina. En el alimento no. Cuando a un tomate se le daña un pedazo, descártelo totalmente. Cuando un estuche del jamón, porque el jamón no es una lonja. Si lo que queda es una lonja en el estuche, ok. Pero si es lo que queda en el estuche, si ya pierde la consistencia y comienza a tener apariencia de que ya está en descomposición, lo que hay que descartar es el estuche completamente. ¿Cómo podemos prevenir entonces el botulismo alimentario, doctora?
Si con tantos apagones, si no sabemos en qué parte de la nevera debemos conservar X alimento, ¿qué debemos de hacer? Bueno, lamentablemente comprar los alimentos que se puedan conservar a una temperatura adecuada en el tiempo adecuado. Por ejemplo, no comprar alimento para toda la semana, sino comprar alimento para 2 o 3 días, alimentos que vayan a ser consumidos. Cuando se cuecen los alimentos, cocer los alimentos por poco tiempo, porque hay alimentos, los alimentos después que están cocidos, que ya son sometidos a altas temperaturas y se congelan, ya no deben, cuando se descongelan, ya deben de ser consumirse totalmente. No se debe consumir una parte. Aunque aquí está la tradición de que tú compras un estuche de carne en el supermercado, sacas la carne, la descongelas totalmente, utilizas la mitad, vuelves y la guardas, vuelves y la descongelas, entonces viviremos con el credo en la boca todo el tiempo si seguimos así. Bueno, ¿cuáles serían sus recomendaciones entonces, doctora, para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo y dicen, ups, yo hago eso? Bueno, mis recomendaciones son, cuando usted compre un alimento y lo congela, cuando ya lo descongela debe de consumirlo todo o descartar el sobrante. Los alimentos no deben cocerse para muchos días, y más en nuestro país por el asunto de los apagones. O sea, cocer los alimentos para 2 o 3 días, si es que su refrigerador le permite, porque si no se lo permite, cuézalo día a día. Y las frutas, comprarlas frescas, que no estén magulladas, y si se dañó un pedazo de la fruta, descartarla totalmente. Bueno, ahí están las recomendaciones de la nutrióloga, la doctora Mercedes Luciano. Doctora, muchísimas gracias. Tras bastidores, a la verdad que aprendí muchas cosas interesantes. Así que invitamos a que en pantalla puedan tener el teléfono de la doctora Mercedes Luciano, nutrióloga, que está al servicio de la comunidad de Madre Paso a Paso. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. A ustedes no se muevan, que enseguida regresamos con más información aquí en Madre Paso a Paso. A gozarla.